y del capítulo de Barcelona, invitado especialmente. Damos también la bienvenida a nuestros capítulos aliados de Nuevo Cuyo, Buenos Aires y Montevideo y resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars, y esta tarde os presentaré la interesante ponencia de Alfred Maeso, Project Management y Business Analysis. En primer lugar, agradecemos lógicamente a Alfred su tiempo y que haya querido compartir su experiencia y conocimiento con todos nosotros. En la presentación, Alfred abarcará cuestiones tales como ¿dónde acaba el trabajo del analista de negocio y del project manager? ¿Cuáles son los límites entre ambos roles? Partiendo de dichas cuestiones, resolverá las confusiones que generan dichas preguntas. De hecho, en algunas organizaciones, especialmente en empresas pequeñas e incluso medianas, cuesta delimitar claramente los límites de cada disciplina y las responsabilidades asociadas a las mismas. Además, frecuentemente una misma persona realiza las dos funciones. En este webinar, Alfred definirá estas dos funciones dentro de las áreas de Project Management y Business Analysis, destacando la nueva certificación de PMI, Project Business Analysis o Professional Business Analysis, PMI-PBA, la cual engloba los conceptos de ambas áreas. Nuestro ponente, Alfred Maeso, es Lead Expert en Gestión de Proyectos y Business Analysis en la empresa Netmind, licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones y certificado como PMP, MSP, PRINCE2, CEBAP, BAA, MOP e ITIL Expert. Tiene más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos y servicios TI para diferentes organizaciones. Es formador regular de cursos de gestión de proyectos y Business Analysis en Netmind. Desde 2009 combina esta actividad con responsabilidades de gestión en el área de consultoría. Recordaros también que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. No obstante, os llegará un email con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y recordaros también que podéis dejar vuestras preguntas en el panel que tenéis a la derecha, en el panel que estáis viendo, donde podremos observar y comentar con Alfred esas cuestiones a la finalización del webinar, de su exposición. En breve también tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo de Madrid. Sin más dilación, os dejo ya con Alfred Maeso y con su ponencia Project Management y Business Analysis. Alfred, cuando quieras. Muy bien, bueno pues muchas gracias Rafa, buenas tardes a todos. En primer lugar me gustaría agradecer a Rafa y a todos los compañeros del capítulo de Madrid de PMI por la oportunidad de volver a colaborar en estos webinars, ya participé con anterioridad, y por la fantástica organización. La verdad es que lo ponéis todo muy fácil. Y además agradecer también la asistencia. La verdad es que me ha sorprendido gratamente pues el interés que ha causado esta ponencia. Y bueno, espero responder a vuestras expectativas e intentar a través de esta sesión pues que entendamos mejor todos juntos, que podamos debatir, reflexionar acerca de estos dos roles. De hecho, el título de la presentación habla de Project Management y Business Analysis porque, en el fondo, es lo que va a ser. Es decir, vamos a hablar de estos dos roles. Vamos a hablar de Project Management y de Business Analysis, de cómo el Project Manager y el Business Analysis tienen que convivir de manera obligatoria en todos los proyectos para conseguir el éxito de los proyectos, ¿no? De hecho, mi duda a la hora de poner el título era si cambiar ese I, ¿no? Project Manager y Business Analysis, por algo como Project Management contra Business Analysis o versus Business Analysis, ¿no? Porque un poco, y a mí siempre me gusta apoyarme en Dilbert, creo que es un compañero de reflexiones lúcidas respecto a las situaciones, al día a día de lo que pasa en las empresas y en los proyectos TI. La realidad es que a veces parece que sean funciones enfrentadas, ¿no? De todas maneras, como para introducir estos dos roles, yo creo que seguramente todos los asistentes tenemos
tenemos un poco clara la idea general, ¿no? De que el Project Management va en la línea de, como veis en Dilbert, voy a mantener un tiempo esta diapositiva para que podáis leerla, yo creo que es divertida y refleja bastante bien la situación en los proyectos. El Project Manager se encarga de garantizar que el proyecto, tiene la responsabilidad global del proyecto, se encarga de garantizar, de asegurar en la medida de lo posible que el proyecto finaliza con éxito dentro del tiempo previsto, dentro de los costes, y además el Project Manager es el enlace seguramente con la organización, por eso aquí Dilbert aparece reportando la situación del proyecto hacia su responsable, hacia el patrocinador. El analista de negocio, en contraposición, la responsabilidad que tiene es acerca de la solución, acerca del resultado del proyecto, que realmente cumpla con aquello que espera el negocio, ¿no? Y lo que cada vez se ve más importante es que esta función de Business Analysis debe conseguir comunicar de manera efectiva e implicar de manera efectiva a las personas del negocio para obtener los mejores requisitos, para que realmente al final la solución del proyecto sea aquello que el negocio necesita, que no pase como en la tira de Dilbert, donde realmente el negocio dice, no, esto, el proyecto es cosa del equipo de proyecto. Nosotros no pintamos nada, no tenemos tiempo para definir requisitos y además, si me pides requisitos, pues te doy lo primero que me pasa por la cabeza. Bueno, pues vamos a hablar de estas dos funciones. En concreto, si me permitís, la agenda de la sesión de hoy va a ser la siguiente. En primer lugar, me gustaría poner en contexto la función de Business Analysis, porque de hecho si en esta sesión estamos hablando de estos dos roles, Project Management y Business Analysis, es precisamente por la evolución que ha sufrido la función de Business Analysis en los últimos años. Cada vez se le está dando más importancia al análisis de negocio como clave para el éxito de los proyectos. Entonces me gustaría reflexionar sobre eso, me gustaría hablar sobre cómo ha sido la evolución y cómo va a ser la evolución de Business Analysis en los próximos años. Además a continuación me gustaría presentar lo que a día de hoy son las referencias principales en Business Analysis, son los cuerpos de conocimiento, las buenas prácticas más reconocidas en cuanto a Business Analysis. Incidiendo, yo creo que es oportuno este webinar en el sentido de que PMI ha publicado a final de año, lanzó el año pasado una nueva certificación en Business Analysis, el PMI PBA, como comentaba Rafa, y ha publicado a final de este año una Practice Guide, una guía práctica respecto a Business Analysis. Y además, seguramente a lo largo de este año ha anunciado la publicación de un estándar en gestión de requisitos. Por lo tanto, PMI se está moviendo y PMI está intentando pues recoger esa importancia de Business Analysis dentro de sus cuerpos de conocimiento y sus estándares. Bueno, visto esto, pasaremos a entrar en detalle en las funciones de Project Manager y Business Analysis, tratando de entender mejor los roles, las responsabilidades de cada uno de ellos y los desafíos o los retos que se presentan en la convivencia de estos dos roles, desde el punto de vista de los potenciales conflictos que pueden producirse. Y bueno, con esto finalizaremos, finalizaré mi exposición y a partir de ahí, como decía Rafa, pues abriremos un turno de preguntas para intentar resolver en la medida de lo posible todas vuestras dudas e inquietudes al respecto. Bueno, pues dicho esto, me gustaría empezar hablando de la evolución de Business Analysis. Y si hablamos de evolución, bueno, me gustaría poner en un momento un experto en la materia, el señor Darwin, que hablaba de la evolución de las especies, ¿no? Y hacía una reflexión que yo creo que es igualmente válida para el mundo de las organizaciones a día de hoy. No es el más fuerte, no es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio. Y en un entorno y en un contexto como el actual, en el que las TI, las tecnologías, cada vez ocupan un papel más relevante, cada vez
cambian más, obligando a las organizaciones a adaptarse a esos cambios y aprovechar esos cambios, la figura de Business Analysis cada vez está más reconocida como clave para ese proceso. Una organización será más adaptable a los cambios en la medida en que potencie el Business Analysis. Digamos, para confirmar o para apoyar esta reflexión, me gustaría partir de una serie de datos numéricos, datos publicados, que creo que son interesantes. Voy a leer. El 80% de los proyectos de IT no consiguen los objetivos iniciales. Es decir, el 80% de los proyectos de TI acaban con unos resultados diferentes a aquellos que se perseguían al inicio. Además, alrededor de un 70% de proyectos que fallan o que fracasan, lo hace por culpa de una pobre definición de requisitos, o requerimientos, o bien los requisitos no corresponden a aquello que necesita el negocio, o bien no ha habido un buen proceso de análisis y de documentación de estos requisitos. Además, el 40% de los esfuerzos globales de un proyecto se dedican a resolver errores. Seguramente porque no hemos sido capaces de entender a la primera aquello que el negocio necesitaba. Y finalmente, el 90% de los problemas en un proyecto se deben a problemas de comunicación. Comunicación entre los interesados, las personas que participan en un proyecto. Estamos cada vez más en proyectos globales en los que participan personas con intereses diferentes y el resultado del proyecto, la solución del proyecto debe recoger, debe responder a las expectativas de todos los interesados. Eso provoca problemas de comunicación. Entonces, si cogemos estos datos, nos damos cuenta que realmente todos estos datos hacen referencia seguramente a una misma causa y a un mismo motivo, que es el enlace, que es la relación, la alineación de los resultados del proyecto con lo que el negocio espera obtener. Y eso es precisamente la función de Business Analysis. El Business Analysis, en definitiva, es ese puente, ese enlace entre el negocio y la tecnología. Hace unos años se hablaba de que las TI, de que la tecnología debía estar alineada con el negocio. Eso sigue siendo válido, pero seguramente a día de hoy podemos ir más allá. Seguramente podemos estar, la mayoría de nosotros, de acuerdo en que las TI son el negocio, en que las TI cada vez tienen un papel más estratégico, más importante. La evolución del negocio, los cambios principales en el negocio se apoyan en las TI. Entonces, en ese contexto cada vez es más necesario esa relación, ese enlace, esa comunicación, ese puente entre el conocimiento de negocio y la tecnología. En un entorno en el que pedimos flexibilidad, adaptación al cambio, donde estamos todos en Internet, entornos móviles, automatizamos procesos, cada vez somos ágiles. Bueno, pues en todo ese contexto es donde el Business Analysis tiene que actuar y tiene que posibilitar que al final las TI sirvan para que el negocio crezca, sirvan para que el negocio consiga sus objetivos estratégicos. Eso es Business Analysis. Entonces, si tenemos en cuenta eso, si tenemos en cuenta que realmente el análisis de negocio debe permitir superar los problemas que existen actualmente en los proyectos de TI, está claro que la evolución de Business Analysis en los próximos años va a ser muy importante. A día de hoy, en una encuesta que pertenece al 2013, alrededor de un 50%, bueno, un 42% de CEOs, de responsables de equipos de TI, fueron entrevistados acerca de cuál pensaban ellos que era el gap, los skills que faltaban, los skills principales que faltaban en sus equipos, ¿no? Y curiosamente no hacen referencia a skills técnicos o a conocimientos técnicos, sino precisamente a conocimiento de negocio, a conocimiento de business analysis.
Por lo tanto, ya la mayor parte de CIOs ya se dan cuenta de la importancia que tiene disponer en sus equipos de personas que puedan hablar de tú a tú con el negocio, que puedan ayudar al negocio. Además, bueno, según datos que aparecen publicados en web de PMI, los trabajos relacionados con Business Analysis se prevé que se incrementarán en un 19% de aquí a unos años. Y esto es un dato en el contexto de Estados Unidos, pero esto se reflejará y se trasladará también hacia el resto de organizaciones en el mundo. De tal manera que las grandes organizaciones necesitarán no solo un Business Analyst, sino un Business Analyst seguramente por cada uno de los procesos de negocio claves. Es en este sentido, y me gustaría acabar este punto de evolución de Business Analysis hablando de que realmente todo esto es lo que impulsa a PMI desde hace ya unos años a considerar el Business Analysis como una disciplina clave para el éxito de los proyectos. La propia gestión de requisitos en un proyecto aparece presente en la guía del PMBOK desde hace ya unas cuantas versiones. Y como os comentaba al principio de la exposición, ha creado PMI desde el año pasado una certificación en Business Analysis, el PBA, acompañada pues, de la publicación de una Practice Guide y de un estándar en gestión de requisitos que de manera complementaria a lo que se presenta en la guía del PMBOK delimita los roles de Project Manager y Business Analysis entendiendo que los dos son compatibles y son necesarios para conseguir el éxito de los proyectos. Entonces, en esta situación de creciente importancia de Business Analysis, en las organizaciones, ¿cuáles son las referencias principales a día de hoy en Business Analysis? Bueno, principalmente son dos. Por una parte, la que lleva más tiempo, la que está presente desde más tiempo en el mercado, es la guía del BABOK, el Business Analysis Body of Knowledge, creado por el International Institute of Business Analysis, que es una entidad equivalente, con propósito equivalente al PMI, por lo tanto una entidad que pretende recoger, alimentar y mejorar y mantener pues las buenas prácticas en Business Analysis. Entonces, digo que lleva más tiempo, pero fijaros que en términos relativos es bastante reciente. El International Institute de Business Analysis se creó en 2003. La primera versión de la guía del BABOK creo que fue hacia el 2005. Entonces, si tenemos en cuenta que PMI, por ejemplo, fue creado en los años 60, está claro que es una disciplina Business Analysis que está cobrando importancia en los últimos tiempos. Entonces, a día de hoy, el IBA ofrece las que seguramente son las certificaciones más reconocidas en el mercado en cuanto a Business Analysis, que son el CCBA y el CBAP, especialmente esta última, que si queremos buscar, para aquellos que no la conozcáis, si queremos buscar algún tipo de equivalencia, podríamos considerar que el CBAP, que es el Certified Business Analyst Professional, es equivalente en cuanto a Business Analysis a lo que es el PMP en cuanto a Project Management. Y además, como os comentaba, pues en el año pasado PMI ha sacado su propia certificación, que es el Professional in Business Analysis, que es el PBA, PMI PBA, y además acompañada pues, de una Practice Guide que publicó a finales del año pasado. Entonces, no vamos a entrar, no es el objetivo de esta sesión entrar en detalle respecto a los contenidos de ambas certificaciones, pero sí me gustaría dar unas breves pinceladas un poco para situar en contexto las dos visiones y ver qué aporta una, qué aporta la otra. En primer lugar, la guía del BABOK recopila la suma de conocimientos. Es un cuerpo de conocimientos, es equivalente a lo que es la guía del PMBOK. Es un cuerpo de conocimientos dentro de la profesión de analista de negocio. Y por lo tanto, y me gustaría resaltarlo, define el qué. ¿Qué es Business Analysis? ¿Qué es lo que se debe conocer?
qué procesos hay o qué áreas de conocimiento, qué capacidades asociadas, qué técnicas y prácticas son las comúnmente aceptadas en cuanto a Business Analysis. En contraposición veremos que la guía del PMI se refiere al cómo aplicar todo esto a la realización de programas y de proyectos. Entonces, es la guía del BABO, que es esta suma de conocimientos, se organiza en áreas de conocimiento, capacidades y técnicas y prácticas. La idea es que sea gestionado y mejorado por los profesionales que lo aplican. De hecho, a día de hoy aún está vigente la versión 2, pero un poco siguiendo el esquema de la guía del PMBOK, ya está previsto para este 2015 la publicación de la versión 3, ¿no? En concreto para abril de este año. ¿De acuerdo? Y el Business Analysis for Practitioners, a Practice Guide, es una guía sobre cómo aplicar efectivamente las prácticas de Business Analysis en programas y proyectos. Como os comentaba, responde al cómo. Es decir, no entra tanto en el qué, en todo lo que tiene que conocer un analista de negocios, sino en cómo aplicar eso para el éxito de los proyectos. Se organiza en dominios, en 5 dominios, y para completar esta guía práctica, pues está prevista, como os comentaba, una publicación de un estándar en gestión de requisitos durante este año, durante 2015. Si hiciéramos una comparativa respecto a las áreas de conocimiento de la guía del BABOK y los dominios que define el PMI, vemos, la verdad es que están bastante relacionados. No hay diferencias grandes. Por ejemplo, la primera de ellas, cuando hablamos de Enterprise Analysis o de Needs Assessment, se refiere a todo ese trabajo que tiene que hacer el Business Analyst antes, seguramente, de empezar el proyecto, en el que se pretende identificar las necesidades del negocio y recomendar las mejores soluciones tecnológicas para responder a esa necesidad. A continuación, el Business Analysis Planning se refiere a la planificación de todas aquellas actividades de Business Analysis que se van a tener que realizar dentro de un proyecto. Licitación y análisis corresponden a todas aquellas actividades para obtener los mejores requisitos y analizarlos y documentarlos de una manera que permitan al negocio estar de acuerdo en que se han definido los mejores requisitos y al equipo técnico poder implantarlos con éxito. A partir de aquí, pues la monitorización y la gestión de los requisitos, asociados también con los aspectos de trazabilidad. Y finalmente, la última área de conocimiento o dominio es la evaluación, la validación de la solución. El analista tiene que participar en, al final del proyecto, confirmar que la solución responde a aquello que inicialmente quería el negocio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, simplemente esta diapositiva me gustaría que sirviera para demostrar que realmente hay un alineamiento máximo. Es decir, no es que haya dos visiones de lo que representa el Business Analysis, sino que hay un mismo conocimiento y un enfoque diferente, en todo caso, o algún matiz de diferencia. Bueno, entonces, una vez hemos visto las referencias principales, vamos a intentar entender mejor cuáles son estos dos roles. ¿Qué papel ocupan estos dos roles dentro de los cambios en la organización? Y precisamente la primera diapositiva que quería presentar es esta visión respecto al business change, respecto al cambio en la organización. Porque al final los proyectos y los programas tienen que servir a la organización para conseguir los cambios que necesita para obtener sus objetivos, ¿no? De alguna manera podríamos hablar de que el flujo, el esquema, la secuencia de pasos que se siguen, en primer lugar, es la determinación de los objetivos estratégicos de la organización. A partir de conocer los objetivos estratégicos, la estrategia, identificar aquellas iniciativas de cambio que persiguen conseguir esos objetivos. Es decir, ¿qué tengo que hacer en mi organización que ahora no puedo hacer para conseguir esos objetivos? Esas iniciativas de cambio finalmente se llevarán a cabo
a través de programas y de proyectos. Y el resultado final de esos programas y de esos proyectos será que el cambio formará parte de las operaciones habituales de la organización. Se convertirá, una vez finalizado el proyecto, la solución del proyecto se convertirá en el business as usual. A partir de ahí será, una vez se ponga a disposición la solución de los usuarios, una vez la organización empiece a trabajar con la nueva solución, donde se obtendrán o cuándo se obtendrán los beneficios esperados. Y esos beneficios esperados, a su vez, posibilitarán a la organización pues, definir nuevos objetivos estratégicos, ¿no? Bueno, pues si esta es la secuencia, los pasos dentro de lo que es un cambio organizacional, ¿dónde actúa el business analysis? Creo que todos tenemos claro que la gestión de programas y la gestión de proyectos actúa una vez la organización ya ha identificado las iniciativas de cambio, ¿no? Seguramente estarán identificadas y documentadas en lo que llamamos un portfolio de proyectos, y a partir de ahí la organización valora las diferentes iniciativas y decide pues qué iniciativas presentan una mayor rentabilidad, una mayor garantía de éxito, y eso se convierte en un proyecto. Y como os decía, la finalización del proyecto es cuando esa solución se incorpora dentro del business as usual de las operaciones. Entonces, ¿dónde interviene el business analysis? Interviene en cada uno de los pasos. Business analysis debe permitir, a partir de los objetivos estratégicos, recomendar las mejores soluciones, valorarlas y a partir de ahí ayudar a decidir qué proyectos son más susceptibles de tener éxito. Luego acompañar durante toda la evolución del proyecto en que el proyecto cumpla con lo previsto, y una vez ya estamos en las operaciones, validar, valorar y medir los beneficios esperados de tal manera que la organización tenga la información respecto a si ha conseguido lo que quería con el proyecto o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa primera diferencia o esa primera definición de contexto de dónde actúa la dirección de proyectos y dónde actúa el business analysis. Pero vamos a definir cada uno de los dos roles según lo que dicen pues, los expertos en la materia, ¿no? Por ejemplo, el rol del Project Manager. Vamos a ir a la guía del PMBOK, a ver cómo lo define. El director de proyecto, según la guía del PMBOK, se encarga de dirigir el proyecto, lo cual me parece bastante lógico. Es decir, ¿qué quiere decir dirigir el proyecto? Pues aplicar conocimientos, herramientas, técnicas y habilidades para cumplir con los requisitos del proyecto. El Project Manager es la persona asignada por la organización ejecutora, por el negocio, para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos de proyecto. Añadiríamos objetivos de proyecto en términos de plazos, coste, calidad, ¿de acuerdo? Tiene la responsabilidad de satisfacer necesidades, las necesidades de las tareas, las necesidades del equipo, las necesidades individuales, y ya incluso en la guía del PMBOK se habla de que el director de proyecto no trabaja solo. El director de proyecto trabaja estrechamente y en colaboración con otros roles, en concreto con el analista de negocio. Entonces, esta es la definición del rol de Project Manager. Nos podríamos quedar un poco como el titular, podríamos quedarnos con esto, ¿no? Que realmente el Project Manager es el líder del equipo y tiene la responsabilidad asignada de alcanzar los objetivos del proyecto. Bueno, pues esto es el Project Manager. ¿Quién es el analista de negocio, el Business Analyst? Pues también tiramos, en este caso, de la Practice Guide de PMI y vamos a ver qué dice. En primer lugar, el analista de negocio realiza las funciones de análisis de negocio. Esto es, el conjunto de actividades que se ejecutan para identificar necesidades de negocio. Por lo tanto, estamos en el primer paso dentro del proceso de business change, de cambio de negocio. Identificar necesidades de negocio y recomendar soluciones relevantes. Y a partir de ahí, ya en el contexto de programas y proyectos, obtener, documentar y gestionar los requisitos.
como decíamos, actúa como enlace entre el negocio y el equipo tecnológico. Y por lo tanto, y aquí nos quedamos con el titular, asegura que la solución cumple con la necesidad de negocio y está alineada con los objetivos de negocio y de proyecto. La responsabilidad del analista de negocio es acerca de la solución. Es garantizar que la solución del proyecto, el resultado del proyecto, es aquello que el negocio quería. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos presentado los dos roles, hemos identificado claramente las responsabilidades, de tal manera que queda claro que son roles diferentes con responsabilidades diferentes. En cuanto al rol de Business Analyst, un poco para incidir en algo que ya he intentado explicar, el rol de Business Analyst actúa más allá del proyecto. De alguna manera, el analista de negocio debería participar antes del proyecto, si queréis, en lo que llamaríamos el preproyecto, para identificar necesidades, objetivos, durante todo el delivery en el proyecto, con todo el análisis de requisitos, y finalmente en el postproyecto para validar, evaluar la solución y garantizar o hacer el seguimiento de que se consiguen los beneficios perseguidos por el negocio. Por lo tanto, el scope de trabajo del analista va más allá de lo que es el espacio de proyecto. Por lo tanto, tenemos estos dos roles y si de nuevo vamos a las fuentes, podemos ver que según PMI, por lo tanto, Project Manager y Business Analyst ejecutan un rol que es crítico en el proyecto. Los dos son roles de liderazgo en el proyecto. Y cuando estos roles trabajan en partnership, en colaboración efectiva juntos, pues el proyecto tendrá mucha más probabilidad de ser exitoso, de acabar con éxito, de finalizar con éxito. Esto es fantástico, esto está muy bien, esto es lo que todos queremos, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Seguramente para que eso pase, para que puedan trabajar con este nivel de colaboración, tenemos que plantearnos una serie de cuestiones a resolver, ¿no? Tenemos una serie de retos o de desafíos por delante, que podríamos resumir en los siguientes. De alguna manera para encajar las piezas, para encajar la pieza de Project Manager con la de Business Analyst dentro del contexto del proyecto, hay una serie de puntos a tener en cuenta. En primer lugar, en algunas organizaciones, especialmente en aquellas pequeñas o medianas, pero también pasa en otro tipo de organizaciones, estos dos roles son realizados por una persona. Claro, ¿qué problema presenta esta situación? ¿Qué primamos? Es decir, si nosotros mismos somos Project Manager y Business Analyst, ¿qué priorizamos? ¿Cumplimiento de fechas? La definición completa de requisitos? A veces esto puede suponer situaciones de conflicto. Por otro lado, esa misma persona debe tener formación en ambos aspectos, en ambas disciplinas, y eso a veces no está presente, ¿no? En algunas situaciones, además, un rol está por encima del otro. Hay una situación, digamos, de dependencia jerárquica. Es decir, el Business Analyst pues, depende del Project Manager. Entonces, esto puede hacer que, pues eso, que no los dos roles tengan el mismo peso y no trabajen de manera pues con igualdad de capacidad de decisión, y eso a veces pues eso puede poner en riesgo, es un desafío para el éxito del proyecto. Además estamos hablando de que el Business Analyst la importancia del análisis de negocio está creciendo con los últimos años, por lo tanto puede ser, en algunas situaciones se da que el Project Manager tenga una sensación de pérdida de poder, lo cual puede llevar a potenciales conflictos, ¿no? Y finalmente, y seguramente el aspecto más importante, el que conviene atacar para resolver también el resto de puntos, es la confusión respecto a quién es responsable de qué. Es decir, está claro las responsabilidades, yo creo que a nivel general todos tenemos claras las responsabilidades del Project Manager y las del Business Analyst, pero sin embargo hay una serie de
solapamiento. Incluso en la guía en la Practice Guide de PMI se hace referencia a este solapamiento, ¿no? Dice, la confusión a veces existe porque hay una percepción de solapamiento en el trabajo que cada uno de los dos roles realiza. Entonces, me gustaría incidir, me gustaría ver un poco, poner el zoom, un poco la lupa en este solapamiento. ¿Dónde se produce? ¿Cuáles son las principales áreas de solapamiento? Áreas de solapamiento y por lo tanto de conflictos potenciales que pueden aparecer en un proyecto. Las principales áreas de solapamiento son las siguientes. Bueno, en primer lugar, antes de entrar en ellas, me gustaría reflexionar un poco, explicar un poco qué quiere decir solapamiento. Solapamiento quiere decir que si miramos la guía del PMBOK y miramos el Practice Guide de Business Analysis o incluso la guía del BABOK, realmente veremos algunas cuestiones en las que aparecen en las dos publicaciones, que aparecen en las dos referencias. Y por lo tanto, aun teniendo la visión clara de cada uno de los roles, hay algunos aspectos que chocan. En concreto, hay estos seis aspectos principales, ¿no? que vamos a ver un poco en más detalle cada uno de ellos para intentar diferenciar claramente cuál es el trabajo de Business Analyst y cuál es el trabajo de Project Manager. Tenemos, en primer lugar, el Business Case, la elaboración del Business Case. Bueno, me imagino que sabéis lo que es el Business Case. En todo caso, el Business Case es un documento, es una herramienta de gestión que sirve para identificar y valorar beneficios versus costes de un proyecto, de una iniciativa que se quiera arrancar. Se trata de identificar cuáles son los beneficios previstos o esperados por el negocio y compararlos respecto a los costes globales de la solución, desde un punto de vista de costes de proyecto, pero también desde un punto de vista de costes de operación de la solución. Es decir, incluyendo costes de mantenimiento, costes de operaciones. El Business Case, además, pues permite medir indicadores de rentabilidad esperados en base a ROIs, en base a payback periods, etc. En la elaboración del Business Case nos van a surgir dudas acerca de quién tiene que realizarlo y quién tiene la responsabilidad de hacerlo. El siguiente apartado sobre el que nos surgirán dudas es respecto a la gestión de los interesados del proyecto. Si vamos a la guía del PMBOK, habla claramente, y desde la versión quinta de la guía del PMBOK, incluso hay una área de conocimiento de gestión de proyectos que se llama gestión de los interesados. De tal manera que el Project Manager tiene la responsabilidad global de la gestión de los interesados del proyecto, que quiere decir conseguir la máxima implicación y participación de los interesados dentro del proyecto. Si vamos a la función de Business Analysis, vemos que la función de Business Analysis es una función de comunicación. Incluso hay autores que dicen, y a mí me gusta mucho esta frase, que el analista de negocio no es el que tiene las respuestas, sino el que hace las preguntas. Entonces, si el analista de negocio es un rol de comunicación, está claro que con quien se va a tener que comunicar va a ser con los interesados. Va a tener que gestionar los interesados también de una manera efectiva para conseguir obtener los mejores requisitos para la solución del proyecto. Por lo tanto, aquí tenemos también un punto de solapamiento. Planificación. Si vamos a la guía del PMBOK, vemos que el Project Manager tiene un montón de trabajo en planificación. Creo que de los 47 procesos de los que consta la guía del PMBOK hay un montón. Ahora no sé decir el número exacto, no sé si son 20 o más de procesos asociados a planificación. Hay una responsabilidad clara del Project Manager dentro de la planificación. Pero también el Business Analyst tiene que planificar su trabajo. El Business Analyst, hemos visto brevemente cuando hablábamos de los dominios y de las áreas de conocimiento, que una de ellas es el Business Analysis Planning, la planificación. Por lo tanto, aquí también tenemos un cierto solapamiento.
el alcance del proyecto. ¿Qué es el alcance? ¿Qué entendemos por alcance? Es todo aquello que vamos a hacer en el proyecto, todo aquello que incluye el proyecto. Bueno, pues de nuevo, si el analista de negocio tiene que ser aquel que entiende lo que el negocio necesita y el que tiene que definir la solución, pues seguramente también el analista de negocio tiene una responsabilidad clave respecto a la definición de alcance. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también hay un punto de solapamiento aquí. También en la gestión de riesgos. Cuando hablamos de riesgos, hablamos de todas aquellas, todos aquellos eventos, todas aquellas cosas que pueden aparecer en un proyecto que aún no han pasado, pero que en el caso de que sucedan pueden provocar pues que no se consigan algunos de los objetivos previstos, ¿no? Veremos que la gestión de riesgos es una preocupación del Project Manager, pero también del analista. Y finalmente, la gestión de cambios. Sabemos que los cambios en los proyectos son un poco como las meigas, ¿no? Que a verlos, haylos. No hace falta ponerse en contra de los cambios, sino lo que hay que hacer es intentar buscar la manera para que los cambios se incorporen con el menor impacto en el proyecto. Entonces, está claro que el Project Manager tiene mucho que decir respecto a la gestión de cambios, pero seguramente el analista de negocio también. Y el analista de negocio va a participar en todo el proceso de gestión de cambios. Por lo tanto, en cada uno de estos puntos vamos a ver solapamiento respecto a las funciones de ambos roles. Y vamos a intentar delimitar claramente qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Venga, pues vamos a empezar. En primer lugar, perdón, en cuanto al business case, en cuanto al caso de negocio, o en general lo que hace referencia a entender lo que quiere el negocio y transformarlo en algo que tenga sentido, transformarlo en una solución que sea deseable, alcanzable y viable. Y eso es lo que pretendemos con el business case. Bueno, fijaros que si hacemos una matriz RACI, para aquellos que no lo conozcáis, una matriz RACI es simplemente una delimitación de las responsabilidades, de tal manera que nos permite identificar en cada una de las filas pues, las actividades que hay que realizar y en cada una de las columnas las personas que participan, identificando los roles, ¿no? En concreto, si nos fijamos en esta matriz, vemos que el analista de negocio tiene el rol de responsable de realizar estas tareas. Por lo tanto, aquí claramente la elaboración del business case, claramente todo el proceso de pasar de la idea del negocio, de pasar del problema que tiene el negocio a pasar a la solución y a la evaluación y a la valoración de esa solución de cara a empezar el proyecto, es una responsabilidad del analista. De hecho, sucede seguramente antes de empezar el proyecto. Por eso puede ser que no esté aún el Project Manager. En todo caso, si existe el Project Manager, va a tener que ser consultado, va a poder asesorar, pero la responsabilidad de que eso se haga será del analista. ¿De acuerdo? En todo caso, el Project Manager deberá asegurar, una vez empiece el proyecto, que los contenidos que aparecen en el business case están presentes dentro de los objetivos de gestión del proyecto y por lo tanto están presentes dentro del acta de constitución del proyecto o Project Charter y luego dentro del plan para la dirección de proyecto. ¿De acuerdo? En el siguiente punto de conflicto potencial es relativo a la gestión de los stakeholders y la comunicación. Vemos pues este conjunto de personas que representan los stakeholders del proyecto. Recordemos que los stakeholders o interesados del proyecto son aquellas personas que pueden afectar o verse afectadas por el proyecto. O incluso, como dice la guía del PMBOK, que puedan tener la sensación de que se van a ver afectadas por el proyecto aunque no estén afectados. Todo eso, ¿no? Con lo cual os podéis imaginar que hay un montón de personas que son interesados del proyecto, ¿no? Bueno, pues la responsabilidad de gestión de los interesados del proyecto recae en el Project Manager, como aparece aquí. ¿Cuál es la responsabilidad del analista de negocio?
la gestión eficiente de los interesados del proyecto, específicamente aquellos que van a ser necesarios, que vamos a tener que implicar para las actividades de Business Analysis. Es decir, bajo la supervisión y bajo la gestión global del Project Manager, el analista de negocio va a identificar aquellos interesados necesarios para obtener los mejores requisitos, va a gestionar su participación de la mejor manera que considere y la comunicación con ellos para garantizar su participación efectiva, y finalmente va a tener que comunicarse con ellos para validar que realmente sus expectativas están recogidas dentro del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente en este caso lo que tenemos es una visión global. No será el único caso, pero en concreto en este caso el Project Manager va a ofrecernos una visión global de todos los stakeholders y de cómo nos tenemos que comunicar y tenemos que gestionar su participación, y el analista de negocio exclusivamente para aquellos que van a tener que participar en las actividades de Business Analysis. Por lo tanto, segunda área de solapamiento delimitada. Por lo tanto, ya tenemos más claro para estas dos áreas cuál es la responsabilidad de cada uno. En tercer lugar, en cuanto a la planificación, yo creo que seguramente este es un aspecto más conocido. El responsable de la planificación y el que tiene que elaborar el global, el plan para la dirección de proyecto, incluyendo los planes de ejecución, las líneas base, etcétera, es el Project Manager. Y en la guía del PMBOK se habla del plan para la dirección de proyecto como un conjunto de planes. No es un único documento, sino es un conjunto de planes, y entre ellos hay uno que se llama el plan de gestión de requisitos. La responsabilidad del Project Manager es crear ese plan de gestión de requisitos. ¿Qué responsabilidad tiene el Business Analyst? Business Analyst, si vemos, ¿no?, la Practice Guide o la guía del BABOK, nos habla que tiene que elaborar el Business Analysis Plan, el plan de análisis de negocio. ¿Qué es un plan? Y un plan va a ser, pues eso, un conjunto de actividades estimadas en tiempo y en coste, ubicadas en el calendario, asignadas a una serie de recursos. Eso es un plan, todo eso es un plan. Entonces, ¿cómo encaja el trabajo de ambos roles? En primer lugar, ¿qué diferencia hay entre el plan de gestión de requisitos y el Business Analysis Plan? Seguramente el plan de gestión de requisitos, desde el punto de vista de la guía del PMBOK, por lo tanto desde el punto de vista del Project Manager, hace referencia a los requisitos de proyecto y requisitos de calidad, que son aquellos requisitos que están bajo la responsabilidad del Project Manager. El Business Analysis Plan lo que recoge es qué actividades vamos a realizar y cómo vamos a gestionar los requisitos de producto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora veremos, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos tipos de requisitos, ¿no? Requisitos de producto y requisitos de proyecto. En todo caso, y además, el Project Manager tendrá que asesorar, ayudar, incluso validar el plan que realice el Business Analyst para asegurar que encaja dentro del plan global, encaja en tiempo, encaja en coste, encaja en recursos y incluso aportar criterios y expertise de cara a realizar las estimaciones de una manera homogénea con el resto de planes. De alguna manera, el Project Manager tendrá que ayudar al Business Analyst en la confección del plan para que encaje dentro del plan global de proyecto. Y, como os decía, ¿qué diferencia hay entre los diferentes tipos de requisitos? En primer lugar, ¿qué es un requisito? Si nos vamos a la guía del PMBOK, dice que un requisito es una condición o capacidad que se requiere que esté presente en un producto, servicio o resultado para satisfacer un contrato u otras especificaciones formalmente impuestas. Por lo tanto, un requisito es algo que se tiene que cumplir en el proyecto. Entonces, ¿qué tipos de requisitos
tenemos, en primer lugar, requisitos de producto, que seguramente son aquellos con los que estamos más familiarizados. Es decir, los requisitos de producto o requisitos de solución. Es decir, aquello que tiene que cumplir la solución. Eso es una responsabilidad del analista. Si vemos un poco más en detalle qué incluyen los requisitos de producto, vemos que hay diferentes categorías. Seguramente con muchas de ellas ya estamos acostumbrados a trabajar. Los requisitos de negocio, que responden a lo que quiere el negocio, a la necesidad, a aquello que el negocio espera conseguir con el proyecto. Los requisitos de stakeholder, que hacen referencia a aspectos específicos que necesita un determinado interesado o grupo de interesados. Los requisitos de solución, que hacen referencia a aquello que la solución, aquello que el resultado del proyecto tiene que cumplir para cumplir con lo que el negocio quiere, por lo tanto son requisitos del cómo. O sea, los business requirements hacen referencia al qué, los solution requirements hacen referencia a cómo vamos a conseguir dar respuesta a los requisitos de negocio. Y dentro de los requisitos de solución tendremos requisitos funcionales y no funcionales. No vamos a entrar en lo que son, falta de tiempo, podríamos estar hablando un montón de horas respecto a requisitos. Y finalmente, requisitos de transición. Requisitos de transición hacen referencia a cómo pasar de la situación actual existente a día de hoy, lo que por ejemplo en análisis se llama el as-is, a el escenario futuro, al momento en el que la nueva solución esté implantada, que es lo que en análisis llamamos el to be. Bueno, por lo tanto, estos son los requisitos de producto. En la guía del PMBOK habla de los requisitos de proyecto y requisitos de calidad como aquellos sobre lo que va a tener responsabilidad el Project Manager. ¿Qué son los requisitos de proyecto? Aquello que es necesario cumplir para ejecutar con éxito el proyecto. Es decir, los requisitos de proyecto hacen referencia a la ejecución del proyecto. Por ejemplo, ¿qué conocimientos necesito en mi equipo? ¿Qué expertise? ¿De acuerdo? Y los requisitos de calidad hacen referencia a aquello que se debe cumplir para que el proyecto, la finalización del proyecto, sea aceptable por parte del negocio, de los clientes. Hace referencia a la aceptabilidad de la solución. ¿De acuerdo? Entonces, en esos requisitos en concreto es donde el Project Manager tiene la responsabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya un poco empezamos a tener la foto bastante bien definida respecto al trabajo que tiene que hacer el analista de negocio y el trabajo que tiene que hacer el Project Manager. En concreto, por ejemplo, siguiendo con esta diferenciación entre proyecto y producto, podemos hablar del trabajo del alcance. El alcance del proyecto, hace referencia a qué es lo que hay que hacer, qué incluye el proyecto. Entonces, ese que incluye se podría dividir o se puede dividir en dos grandes áreas. Lo que es el alcance de proyecto y lo que es el alcance de producto. Entendemos por alcance de proyecto el trabajo necesario, el trabajo incluido que vamos a realizar en el proyecto. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras y lo podemos representar y aparece representado en esta slide con la técnica recomendada por la guía PMBOK para expresar el alcance del proyecto, que es, por ejemplo, una EDT o WBS, una estructura de desglose de trabajo, en la cual vemos que identificamos el trabajo en base a entender que para este proyecto pues tenemos que realizar trabajo de dirección de proyecto, de obtención de requisitos, de diseño, de construcción, de integración y pruebas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el resultado de una EDT es todo el trabajo necesario para el proyecto. Ese es el alcance del proyecto, el trabajo incluido dentro del proyecto. ¿Cuál es la responsabilidad del analista? Definir el alcance del producto, es decir, qué está incluido, qué funcionalidades, qué requisitos forman parte del producto, de la solución a obtener. De nuevo, una imagen que vale más que 1000 palabras,
por ejemplo, el alcance del producto se puede obtener o se puede expresar o representar a través de un diagrama de casos de uso o a través de un backlog de requisitos. Eso serían maneras de expresar el alcance del producto. Por lo tanto, responsabilidad del Project Manager definir el alcance del proyecto, responsabilidad del analista delimitar el alcance del producto. Responsabilidad global del Project Manager, garantizar que el alcance de producto definido por el analista se pueda conseguir con el alcance del proyecto definido. ¿De acuerdo? Y que sea viable en términos de tiempo, costes, recursos, etc. Muy bien. La siguiente área de solapamiento es la gestión de riesgos. Y aquí pasa un poco como hablábamos con la gestión de interesados, en la cual la responsabilidad global del proceso de gestión de riesgos recae en el Project Manager. Cualquier riesgo, decíamos, cualquier problema potencial que pueda afectar al cumplimiento con éxito del proyecto, es una responsabilidad del Project Manager. Aunque no es la única persona que participa. Pueden haber otras personas implicadas en la identificación, en la evaluación, incluso en la definición de respuestas y ejecución de las respuestas a los riesgos. Pero el Project Manager tiene la responsabilidad global del proceso. El Project Manager tiene que garantizar que ese proceso se lleva a cabo con éxito. Dentro de los riesgos que vamos a identificar y que vamos a gestionar en un proyecto, van a haber de dos tipos. Van a haber riesgos de proyecto, que son aquellos riesgos asociados, un poco como decíamos antes, a la ejecución del proyecto. Es decir, a que el proyecto pueda finalizar a tiempo, con los costes previstos, con la calidad deseada. Hace referencia a aspectos que puedan afectar a eso, al alcance, a tiempo, a coste, a calidad. Pero hay otro tipo de riesgos. Son los riesgos asociados a que no se cumplan los objetivos del proyecto, a que no se puedan conseguir los beneficios perseguidos por el negocio. Entonces, ese tipo de riesgos son los que es el analista la persona más capacitada dentro de un proyecto para gestionarlos, para identificarlos, para evaluar su importancia y definir la mejor respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, pues y finalmente, el último aspecto de solapamiento o de posible solapamiento de actividades entre Project Manager y Business Analysis es el proceso de la gestión de cambios. Es decir, van a haber cambios en un proyecto y de entrada, bueno, me gustaría presentar lo que es un proceso de gestión de cambios estándar, normal. Seguramente cada organización tendrá sus matices, pero en general podríamos decir que cualquier proceso de gestión de cambio debería seguir las etapas que aparecen aquí. Primero, se debería definir y acordar el proceso que seguiremos de gestión de cambio dentro del proyecto, y eso es una responsabilidad claramente del Project Manager. ¿De acuerdo? El Project Manager tiene la responsabilidad de conseguir acordar el proceso de gestión de cambios que vamos a utilizar en nuestro proyecto. A partir de ahí, cualquier stakeholder del proyecto va a poder solicitar cambios, va a poder realizar solicitudes de cambio, y todo eso debe estar registrado y debe estar documentado, normalmente en un registro de cambios, cuya responsabilidad del mantenimiento es del Project Manager también. A partir de ahí, para cualquier solicitud de cambio, tendremos que evaluar su impacto. Evaluar su impacto, es decir, el impacto potencial del cambio, en términos de cómo afecta al alcance, cómo afecta al tiempo, cómo afecta a los costes, cómo afecta a los riesgos, cómo afecta a la calidad del proyecto y también cómo afecta a los beneficios. Entonces, en esa evaluación seguramente van a tener que participar los dos roles. El Business Analyst desde un punto de vista de cómo afecta ese cambio a la consecución de los objetivos y de los beneficios del negocio.
No solo queremos evaluar el impacto, sino hacer una recomendación. Es decir, el Project Manager como el Business Analyst deben posicionarse, deben decir, vale, ¿y qué hacemos con este cambio? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Nos va a ayudar a conseguir el éxito del proyecto? Bueno, pues va a tener que recomendar. Y luego, con esa evaluación y con esa recomendación, quien pueda decidir va a tener que decidir. Y digo quien pueda decidir, me imagino que lo tenéis claro, por el hecho de que la gestión de cambios, en función de la severidad o de la gravedad que sea el cambio, va a ser necesario que lo decida sobre el cambio una persona u otra dentro de un proyecto. Puede ser que para proyectos pequeños sea el propio Project Manager, para cambios pequeños sea el propio Project Manager el que decida la conveniencia o no del cambio. Quizás para cambios más importantes pues va a haber una autoridad de cambios o un comité de cambios. Y seguramente para cambios realmente importantes que pongan en duda incluso el contenido del acta de constitución del proyecto, pues ahí va a tener que posicionarse el patrocinador. Y finalmente la implementación, que va a ser del cambio, en el caso de que se decida tirarlo adelante, que va a ser una responsabilidad del Project Manager. Por lo tanto, de nuevo, aquí también delimitadas las responsabilidades de ambos roles. Con un matiz o con un comentario a realizar. Aquí uno de los puntos potenciales de conflicto no está tanto en el solapamiento como en el espíritu de la gestión de cambios. Me explico. Un Project Manager, por definición de rol, puede tener la tentación de intentar que no se produzcan cambios o de intentar que los cambios no tiren adelante. El analista de negocio, también por vocación, por el alineamiento con el negocio, va a tener una posición absolutamente diferente. Va a querer que tiren adelante los cambios, porque son esos cambios los que permitirán pues incorporar aspectos importantes para el negocio que no habían estado definidos con anterioridad, resolver situaciones que no se hayan definido de una manera del todo correcta al principio del proyecto, y por lo tanto va a ser necesario que en la gestión de cambios trabajen de manera coordinada y con una comunicación efectiva los dos roles, Project Manager y analista de negocio. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto yo creo que hemos hecho una visión rápida, pero creo que completa respecto al papel de los dos roles dentro de un proyecto. Y con esto podemos llegar a una serie de conclusiones, ¿no? En primer lugar, tener presente cuáles son las responsabilidades de cada uno de los roles en el proyecto, ser capaz de coger estos puntos de potencial conflicto y delimitar para nuestro proyecto, para nuestra organización, exactamente cómo se resuelven, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vemos en la diapositiva siguiente, a modo de conclusión, que para conseguir una efectiva colaboración necesitamos, en primer lugar, roles y responsabilidades claros. Es decir, que no hayan aspectos que queden en terreno de nadie, cogiendo un poco el guión de la explicación que hemos realizado e intentar trasladar eso a nuestros proyectos. Intentar definir claramente y que todo el mundo sepa antes de empezar quién tiene capacidad de decidir sobre qué. No solo tiene que estar claro, sino que además tiene que estar acordado con los principales interesados del proyecto. Esa es la primera de las claves, el primer punto importante. El siguiente va a ser imprescindible siempre, una comunicación abierta y continua entre ambos roles. Son roles los dos necesarios y complementarios. Y la clave del éxito del proyecto va a ser que trabajen de manera coordinada y de manera y en un entorno de comunicación abierta. También trabajo colaborativo basado en confianza y respeto mutuo. Es decir, vamos a entender la importancia de cada uno de los dos roles y vamos a entender que los dos son necesarios y que no tiene que estar uno por encima del otro. Vamos a intentar trabajar en colaboración. Bueno, y finalmente, y uno de los puntos claves también para que esta colaboración se pueda producir, es la participación activa
del sponsor. No queremos un sponsor de negocio que no esté presente en el proyecto. Queremos que esté, queremos que nos ayude en su función de máxima responsabilidad a hacer un balance adecuado respecto a los factores del proyecto, ¿no? Respecto a lo que es tiempo, coste, calidad, pero también características de la solución para los objetivos de negocio. ¿De acuerdo? Si conseguimos eso, si conseguimos poner en marcha estas situaciones, estas claves, ¿qué tendremos? Soluciones orientadas al negocio, métodos, enfoques consistentes, tendremos éxito en los proyectos, tendremos procesos repetibles, en definitiva, tendremos menor coste en los proyectos y resultados de mayor calidad, que de alguna manera es lo que pretendemos. ¿De acuerdo? Bueno, espero no haberos aburrido demasiado. Me he mantenido en mi compromiso de duración de 1 hora. Hasta aquí llega mi explicación. En la presentación que podréis tener disponible, pues tenéis enlace a las referencias, recursos utilizados para esta presentación. Y sin más, me gustaría abrir un turno de preguntas o de dudas donde poder profundizar un poco algunos de los temas vistos. Entonces, estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis preguntar. Muchísimas gracias, Alfred, por tu siempre magnífica ponencia. Hemos aprendido muchísimo contigo y como bien decís, como bien dice Alfred, vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Podéis escribir vuestras preguntas en la aplicación. Vamos con la primera. Alfred, Bruno Zami te pregunta, ¿es lo mismo un Business Analyst y un Enterprise Project Manager? Bueno, pues el rol de Enterprise Project Manager es un rol, digamos, no recogido, ¿no? dentro de las principales referencias a las que hacía referencia, ¿no? En cualquier caso, Project Manager, por definición, y Enterprise Project Manager también, tiene una responsabilidad de gestión, es decir, responsabilidad de gestión de equipo, de gestión de plazos, de gestión de costes, y ese es el rol que queremos que realice. Por lo tanto, siempre que sea Project Manager, en el nivel en el que esté, siempre tendrá una responsabilidad respecto al proyecto, que para mí es diferente de la responsabilidad del Business Analyst, que tiene una responsabilidad sobre el producto, sobre la solución, que ya hemos visto o que ya he intentado explicar, que va más allá del proyecto, que pasa la función de Business Analyst, pasa antes de empezar el proyecto, pasa durante el proyecto y pasa también después del proyecto. Entonces, el concepto es decir, si estamos hablando de Project Manager, sea el nivel que sea en la organización, el nivel de responsabilidad es diferente respecto al Business Analyst. Ahora bien, y aquí por eso digo que no es un rol el Enterprise Project Manager que aparezca, digamos, en las principales referencias, porque el título que en cada organización se dé a cada una de estas funciones puede ser diferente. Entonces yo lo que desconozco es si para alguna organización en concreto hay algún Enterprise Project Manager que realmente tenga funciones de análisis de negocio. Fenomenal, gracias Alfred. Yo creo que queda bastante bien respondida la pregunta. Vamos también a otra. Cristian Ibarra pregunta en esta ocasión, ¿es posible integrar y desarrollar ambos roles en uno solo o hay algún tipo de contraindicación? Es posible, o sea, me imagino que la pregunta hace referencia a si es posible que esos dos roles sean realizados por una única persona. Eso. La respuesta es que sí. La respuesta es que no solo es posible, sino que además pasa y de manera muy habitual en las organizaciones. Decía que era uno de los principales desafíos el hecho de que haya una persona que realice estos dos roles. ¿Por qué? Porque si es una persona la que tiene estos dos roles, tiene que tener claro cuándo está actuando de Project Manager y cuándo está actuando de Business Analyst. Por ejemplo, hacía referencia a la gestión de cambios.
Es decir, la visión que tiene el Project Manager y el Business Analyst respecto a los cambios seguramente va a ser diferente. Entonces, el peligro que hay cuando es una única persona la que realiza los dos roles es que uno de los dos roles sea el principal. De alguna manera, las decisiones importantes las tome únicamente desde el punto de vista de uno de los dos roles. Entonces, la respuesta es sí, esos dos roles pueden ser ocupados por una persona, pero esa persona debe tener conocimientos en las dos disciplinas, en Project Manager y en Business Analyst, entender la importancia de que los dos roles convivan y ser capaz de entender para cada proyecto qué tipo de decisión y bajo qué punto de vista se tienen que tomar las decisiones en el proyecto. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta más. Carlos Villajos te pregunta, Alfred, me gustaría preguntarte por las diferencias y similitudes entre el Business Analyst y el Product Owner definido en la metodología Agile Scrum. Bien. Business Analyst es una disciplina, es una función. Esta disciplina, esta función, puede tener muchos nombres diferentes en función de la organización y en función de la metodología. Entonces, bueno, hago una explicación previa y luego voy a responder a la pregunta. Lo normal o lo habitual, si me dejáis decirlo así, lo habitual es que el análisis de negocio es una disciplina tan amplia que no hay una única persona realizando análisis de negocio, no hay una única persona o una única función dentro de una organización realizando análisis de negocio. Cuando hablamos de roles habituales o que podemos conocer como analista funcional, analista de sistemas, un analista técnico, todo eso son en el fondo analistas de negocio que únicamente se ocupan de una parte del análisis de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, toda la función de análisis de negocio la realizan diferentes personas. Dicho esto, por lo tanto, fijaros, ya podemos ver que un analista de negocio puede tener otros títulos, como analista de sistemas, analista funcional, etc. Dicho esto, si vamos al caso de los métodos ágiles, en concreto de Scrum, Scrum define 3 roles y uno de ellos es el Product Owner. El Product Owner es el encargado de, para ese proyecto, definir cómo tiene que ser la solución, definir qué requisitos tienen que haber en el producto. Y esos requisitos tienen que estar alineados con el negocio, por lo tanto el Product Owner tiene que tener relación con las personas del negocio para obtener los mejores requisitos. En ese sentido, el Product Owner en proyectos de Scrum, una de las posibles personas que puede ocupar el rol de Product Owner es un analista de negocio. De hecho, el rol de Product Owner es un rol de análisis, es un rol equiparable al análisis de negocio. Es una posible solución, cuidado. No quiere decir que siempre el Product Owner sea un analista. El Product Owner puede ser también algún responsable de negocio. Pero en todo caso, la función de Product Owner es una función de análisis y es habitual que las personas que ocupen el rol de Product Owner tengan formación y conocimientos en análisis de negocio. Muy bien, no tenemos demasiado tiempo para seguir haciendo todas las preguntas que nos gustaría, pero sí que vamos a hacer un par de preguntas más, si os parece. Alfred, Leonardo Belalcázar te pregunta, en el supuesto de que la organización no tenga un plan estratégico claro y bien definido, ¿es buena práctica formular iniciativas de proyectos? Sí, o sea, es buena práctica siempre y cuando esas iniciativas de proyectos alguien haya evaluado los beneficios, lo que van a reportar a la organización. Siempre tiene que haber una relación entre el proyecto y el negocio, entre aquello que espera conseguir la organización con el proyecto, aunque el hecho de hacer el proyecto no surja de un proceso, digamos, formal de identificar estrategia y definir iniciativas de cambio. Es decir, puede surgir un proyecto pues de una manera más espontánea, más informal,
pero lo que siempre tenemos que hacer es garantizar que ese proyecto va a aportar algo al negocio, garantizar que ese proyecto va a conseguir alguna cosa, va a conseguir un cambio a mejor en la organización. Y ahí es donde el papel del analista de negocio es clave. Es el analista de negocio el que tiene que, hablábamos del business case, el que tiene que recomendar soluciones, el que tiene que buscar la solución más adecuada para conseguir aquello que el negocio espera resolver. Por ejemplo, en los cursos de análisis de negocio, una de las primeras reflexiones que hago a las personas es que la primera pregunta que tenemos que resolver en un proyecto, es decir, no podemos avanzar en un proyecto hasta no responder a esta pregunta, que es el ¿por qué? ¿Por qué hacemos este proyecto? ¿Qué es lo que espera el negocio conseguir con este proyecto? Entonces, por lo tanto, respondiendo a la pregunta, aunque la organización no tenga un proceso estructurado en el que se definan unos objetivos estratégicos y a partir de ahí se busquen las mejores iniciativas de cambio, aunque el proyecto surja de manera más espontánea, más informal, la responsabilidad del analista de negocio es garantizar que ese proyecto va a aportar una solución beneficiosa para la organización. Perfectamente respondido, Alfred, de nuevo, fenomenal, tu aportación siempre valiosísima. Una penúltima observación de Vanessa, que dice lo siguiente: me ha quedado con dudas entre las diferencias entre los requisitos del producto y los del proyecto. Te agradecería, por favor, Alfred, que pudieras explicar las principales diferencias entre ambas. Bien. Requisitos de producto. Requisitos de producto hace referencia a aquello que el producto, aquello que la solución tiene que cumplir. Es decir, cuando hablamos de requisitos de producto, hablamos de que pues, este software que tenemos que desarrollar tiene que tener una funcionalidad de control de acceso, tiene que tener una funcionalidad de alta de registros, todo eso son, es decir, las características, las funcionalidades, el comportamiento del producto. Eso tiene que estar definido en los requisitos de producto. Lo que son los requisitos de proyecto hacen referencia a aquello que se tiene que cumplir en la ejecución del proyecto. Por ejemplo, requisitos del proyecto hacen referencia a qué formación tiene que tener el equipo de proyecto, de qué tienen que saber, qué entornos de desarrollo, qué herramientas de desarrollo tendremos que utilizar en el proyecto. ¿Qué, digamos, ubicaciones físicas tienen que tener los equipos de proyecto? ¿Qué requerimos que nos aporte pues, otros departamentos para ejecutar el proyecto? No sé si me estoy explicando. Es decir, aquello que va a ser necesario cumplir para la ejecución del proyecto. Perfectamente claro de nuevo, Alfred, queda clara esa diferenciación básica entre análisis y dirección de proyectos. Vamos con la última pregunta, ya no tenemos más tiempo. Elizabeth pregunta a Alfred, para aquellas empresas que quieren crear un departamento de PMO o oficina de dirección de proyectos, ¿se debería incluir una persona experta en Business Analysis? Bueno, esa es una pregunta difícil. Difícil por el hecho de que he visto ambas situaciones en organizaciones. Es decir, he visto empresas que los analistas de negocio dependen de la oficina de proyectos. No estoy muy convencido de que sea su mejor ubicación. Es decir, en el sentido de que la oficina de proyectos hace un rol, en muchos casos, hace un rol más de calidad, hace un rol de garantizar que los proyectos se realizan pues de una manera correcta, siguiendo pues las normas, siguiendo los procesos, de tal manera que la oficina de proyecto en muchas organizaciones no se preocupa tanto de lo que es el producto en sí, sino de lo que es el método, de lo que es el proceso. Por lo tanto, el hecho de que los business analysts estén dentro de la oficina de proyectos puede hacer que se prime el proceso por delante del producto. En cualquier caso, en aquellas organizaciones
más maduras, en las que el control, el liderazgo, la dirección de los proyectos recae en la oficina de proyectos. Realmente la oficina de proyectos es aquella que se encarga de pasar del portafolio de proyectos, de las ideas de proyectos, a la finalización del proyecto. Ahí sí que tiene sentido, porque ahí la oficina de proyectos está realizando una función principal, que es asegurar el éxito de los proyectos. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería sí, pero depende. Depende del rol, de la función que asuma la oficina de dirección de proyectos. Muy bien, una pregunta difícil, no me cabe duda, ¿no? Decirte, Alfred, también que muchos de los participantes a este webinar agradecen a través de la sección de preguntas tu ponencia y te dan su enhorabuena por la magnífica presentación que has elaborado. Aquí termina nuestro webinar del mes de enero. Os recuerdo que con la asistencia obtendréis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. También, de nuevo, agradecer a todos los asistentes y, como no, a nuestro amigo Alfred por transmitirnos su conocimiento en esta magnífica ponencia, también a la empresa Netmind por su apoyo. Y os emplazo al próximo webinar del 19 de febrero que publicaremos en nuestra web del consultorio docente Guillén Siqueira, titulada Gestión de requisitos, el talón de Aquiles de los proyectos. Muchas gracias a todos y a todas y os esperamos en febrero. Gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias.